Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El área metropolitana de Guadalajara está lejos de resolver su problemática de riesgos por las inundaciones. Las mediciones de sitios no cesan de aumentar los puntos de anegamiento. En el análisis oficial que publicó el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, se midieron 312 en el año 2020. En la cuarta actualización anual son ya 360 para 2023, un crecimiento de 15% entre los dos cortes. En los trabajos de más largo aliento que han realizado los especialistas de la Escuela de Geografía de la UDG, se identifican 570 puntos y 5.200 incidencias de riesgo ocurridas en más de un siglo. Lo más extraño y preocupante es que muchos de los sitios de ambos análisis no coinciden. Pero sigamos en el análisis de riesgos climáticos del IMEPLAN. En el área metropolitana de Guadalajara se presenta una alta recurrencia de eventos de lluvia torrenciales conocidos como tormentas locales severas, las cuales presentan lluvias con fuertes vientos, rayos e incluso granizo. Las tormentas severas pueden localizarse sobre zonas puntuales de menos de 4 kilómetros cuadrados o pueden abarcar superficies amplias. Los fuertes vientos pueden alcanzar velocidades de cerca de 100 kilómetros por hora, llegan a precipitar hasta 80 milímetros en menos de 24 horas. El crecimiento urbano del área metropolitana de Guadalajara, con la consiguiente impermeabilización del suelo y modificación del sistema de drenaje natural, representa otro de los factores que contribuyen a la amenaza de inundación. Uno de los factores que más incidencia ha tenido en el agravamiento de la problemática de inundaciones en el área de estudio tiene que ver con el entubamiento de muchos de los cauces naturales que atravesaban el municipio de Guadalajara y que al día de hoy han sido entubados, añade. Estos antiguos cauces se definen en las cuencas de los ríos Blanco, Valle de Atemajac y Ahogado del Sur, los cuales desembocan en el Río Grande de Santiago y que mayoritariamente han sido transformados. De este modo, la capacidad para evacuar la escorrentía generada se ha visto reducida respecto a la capacidad de los antiguos cauces, estando condicionada por el criterio del diseño de la red de colectores, que resulta insuficiente, así como por la impermeabilización del suelo con el crecimiento de la huella urbana. Ante fenómenos como tormentas severas sobre suelo impermeabilizado, pendientes del terreno bajas, así como capacidad insuficiente de la red de colectores, tienen lugar inundaciones locales cuyas consecuencias representan daños materiales en viviendas e infraestructura. La última actualización de zonas de inundación se dio a conocer en junio pasado. De 2022 a 2023 creció en 8 sitios. En total son 360 sitios recurrentes de inundación, de los cuales 172 se encuentran en Zapopan, 73 en Guadalajara, 42 en Tlajomulco, 33 en Tlaquepaque, 15 en Tonalá, 9 en El Salto, 8 en Islahuacán, 4 en Juanacatlán y 4 en Zapotlanejo. Todo esto los datos del IMEPLAN. Lo que presenta el IMEPLAN es un mapa único de inundaciones metropolitano, una herramienta estratégica que utiliza las áreas operativas de los municipios metropolitanos para coordinar sus acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante el temporal y se actualiza cada año entre los meses de marzo y mayo, explica el organismo. El líder del proyecto universitario cuestiona el diagnóstico oficial y que la solución que se ha ofrecido para poner remedio a los desastres sea el Plan Integral de Manejo de Inundaciones, PIMI, que el CIAPA solamente ha realizado en una primera etapa de 800 millones de pesos. Es el geógrafo Luis Valdivia Ornelas. Considera que parece que no se quieren afectar los intereses inmobiliarios que con gran libertad gestionan las cuencas para maximizar sus ganancias. Entonces se deja la libertad y entonces pues viene el problema de que los sistemas hidráulicos y los canales empiezan a verse rebasados por mayores volúmenes debido al incremento de la urbanización y particularmente en la parte alta. Entonces, y luego muchas de las decisiones, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, pues se están poniendo en espacios públicos, en parques urbanos, con excepción de la de Colomos. Incluso hubo desalojos en la área de gente que tenía su escritura, su propiedad en la zona de Arroyo Seco. Entonces dices, bueno, pero ¿por qué está sucediendo eso? Que en las zonas de parque público y en las zonas, incluso en las zonas populares, hay desalojos, y en las partes de clase media y alta, pues se dan en las zonas públicas de los camellones, sí, ¿no? Y hay invasiones hay invasiones de la zona federal en todas las condiciones socioeconómicas, ¿no? Sí, nomás se desalojan a los pobres, ¿no? Porque vemos perfectamente en Colomos, en Atemajac, en Colomos, Atlas Colomos, en la zona acá alta de Andares, invasiones y manipulaciones y cambios de dirección de los cauces de acuerdo al capricho del proyecto del inmobiliario. Entonces hay una
una modificación drástica de las condiciones de tránsito del agua en los canales, y eso también lo vuelve muy peligroso. Claro, y bueno, acá otro ejemplo que quizás valga la pena porque se inundó también en la lluvia fuerte la semana pasada es el DEAN. Sí, sí, ahí de plano las obras que hicieron incluso ampliaron la capacidad del DEAN, Sí. pero completamente rebasado en la infraestructura hidráulica de la parte alta de la cuenca del San Juan de Dios, total y absolutamente rebasada, porque se sigue urbanizando la parte alta del cerro, ¿no? Se sigue urbanizando, entonces no hay manera de poder captar y conducir esos escurrimientos que se dan en las zonas donde ahí la pendiente ya es más alta. Estamos hablando de pendientes de 12 grados, de 18 grados, que eso incrementa sustancialmente los valores de escorrentía y se vuelve, haz de cuenta, lo que llueve se escurre casi el 100%, incluso hay estimaciones que se modifica más de lo que se tenía considerado en los cálculos normales. Cuando hay tormentas muy intensas, el valor de las escorrentías se duplica más de lo que está considerado en los manuales técnicos, ¿no? Y eso tampoco lo entiende o no lo sabe la autoridad. Y las intervenciones son de manera aislada, ¿no? Y sin apoyarse en un diagnóstico concreto y correcto acerca del tamaño que tiene el problema de las inundaciones. Entonces todo lo quieren resolver con obras de infraestructura donde se inventan millones de pesos, ¿no? Pero tiene que haber una política diferencial, tiene que hacerse estrategias en la Sí, parte un alta, manejo verdadero del territorio, ¿no? sí, en la parte media y en la parte baja, y tienen que incorporarse otros conceptos, ¿no? Y tiene que controlarse el crecimiento urbano, ¿no? Sobre todo en las zonas más sensibles, donde no tiene que darse una urbanización como por ejemplo en el cielo, o en la parte, o en Bugambilias, hay un centro comercial en la parte alta. Los centros comerciales o los estacionamientos o las naves industriales generan escorrentía, 100% de la escorrentía, y en la parte alta, imagínate. Entonces es totalmente aberrante. O sea, te das cuenta que no hay gente especialista en el ámbito de las de las en los organismos del gobierno que entiendan la problemática. Y agreguemos otro dato. Se hace una generación de obras que ni siquiera llegan, pues quizás calculando por montos de inversión, estamos hablando que quizás sea una séptima parte de lo que implicaba el PIMI completo, ¿no? O hasta menos. Sí, no, no, hasta menos. No, yo pienso que es como digamos, si son 50, hicieron 5. No se puede perder de vista que lluvias de más de 35 milímetros en el mismo sitio tienen una probabilidad de 50% por año y no son atípicas, son normales. Pero todas estas tormentas de 35, de 40 milímetros, de 50 en una hora, no son tormentas atípicas, no son tormentas típicas del comportamiento del clima de la ciudad. Tienen periodos de retorno de 2 años, imagínate. Una tormenta intensa tiene periodos de 50 minutos en Jalisco, en Guadalajara tiene periodos de retorno de 2 años. O sea, que la probabilidad es casi del 50%. Entonces tendrían que diseñarse esas obras en función de esos valores de precipitación. Y ya se sabía, ¿no? Ya se sabe que esos valores de precipitación pues tienen ya decenas, por no decir cientos de años, ¿no? El PIMI no es la solución, advierte Valdivia Ornelas. Además, que se afectan bienes de vecinos solo si estos son pobres, es decir, con baja capacidad de gestión política. En cada una hicieron una. Por ejemplo, en San Rafael fue la más grande. En el DEAN, ampliaron el vaso regulador. En la zona esta de aquí en Coloma, Atemajac, hicieron una muy pequeña, o sea, incluso hicieron un colector ahora por Tuberosa, paralela a R. Michel, y se volvió a inundar el otro día. Porque Duraron meses también enteros. la presa de Soquipan la desasolvaron y la... Sí, la desasolvaron. Se supone que es el sistema de Atemajac también, ¿no? Sí, nomás es para reducir los picos eso. Reduce los picos. Y es abajo de Plaza Patria, no resuelve lo que pasa en Plaza Patria. Sí, no, trata como de resolver un poco los picos para que no se inunde tanto la sección que va hacia Atemajac, pero de todos modos se sigue inundando, tampoco resuelve. Sí, la que baja hacia Federalismo, donde antes había, pues hasta se iban carros por el canal, ¿no? Sí, o sea, ahora sí. Sí, carros por el canal. El temporal pasada constantemente se desbordó el canal casi en una sección como de unos
400 metros, o sea, es una zona muy peligrosa, Sí. porque el desborde es muy, a lo largo de muchos decenas de metros, que casi llega hasta bueno, ahí Atemaja, pues, donde está el mercado. Entonces, esas fueron dos obras, pero simplemente trataron como de mejorar la capacidad de captación, pero no le hicieron nada más y bueno, reforzaron algunas estructuras, pero es rompepicos, le llaman así, pero no trata de captar el agua, sino de atenuarla. Sí, y a Hicieron final de obras, cuentas, si la cuenca alta está en el caos, pues van a recibir todo por más buena obra que sea, pues. sí, hicieron obras en la zona de Arroyo Seco, donde ya hubo un desalojo de gente que tenía títulos de propiedad y que no estaban, déjate en el caos, ni siquiera en la zona federal. Entonces hubo unos desalojos y hay un problema social muy serio. Y sí, eso fue en enero apenas, ¿verdad? ¿O antes? Fue hace el año pasado. El año pasado hubo el desalojo y la construcción de gaviones grandes para retener los volúmenes de agua que se están desplazando, porque esa es la más grande que cruza toda la zona urbana. Esa cuenca es muy peligrosa porque es muy grande y entonces y hay fue la que tuvo los ramificados pasada lluvia. Sí, pasada lluvia. Hicieron algunas obras pequeñas, sobre todo de construcción de márgenes de los canales del Garabatos y algunas pequeñas obras en la parte que ya colinda con la Primavera, pero por ejemplo, el Garabatos es el ejemplo típico de la urbanización en la parte alta y la generación de zonas de riesgo. El Garabatos nunca se había desbordado, nomás que se urbanizó toda la parte final de los dos lados de Mariano Otero, y entonces ya los volúmenes son incontrolables, incluso se ha vuelto peligrosísimo en la zona de Villas Perisur, El Mante, pero muy, muy peligrosa está esa zona. Todo eso fue lo que se inundó este pasado jueves. Sí, es exactamente todo lo que se inundó. Y hace 4 años también la inundación había estado igual de severa, entonces la frecuencia de las inundaciones muy grandes viene periodos de recurrencia de 3-4 años. Entonces, pues no puedes tú no tener una política de intervención ante fenómenos que son normales, que no son atípicos. La autoridad no puede, digamos, justificar sus propias mentiras, pues. Sí, porque además todos los años hablan de lluvias atípicas, pues todos somos una ciudad atípica. Y la basura, y dices, ¿dónde está la basura cuando vienen como yo les digo, vean Colomos, Atemaja, ¿en dónde está la basura? Claro. Un desborde masivo del agua, ¿no? Ahí es tierra, ¿por qué? Por los malos manejos de los cortes, de los trazos de las vialidades, precisamente para facilitar la urbanización, básicamente para facilitar la urbanización y acomodar los ejes principales de vialidades sobre los cauces, ¿no? Para que los dueños no tengan mucha pérdida de su superficie para densificar más, para ganar más dinero, ¿no? El urbanista Leonel Gutiérrez, parte del equipo de la UDG liderado por Valdivia Ornelas, que ha trabajado el proyecto de una plataforma de internet que permite a la sociedad de Guadalajara información en tiempo real de las inundaciones y datos históricos de cada punto de anegamiento, responde desde Nueva York una entrevista sobre las deficiencias de la respuesta oficial al riesgo. Ellos de Imeplan utilizaron como fuente básicamente una información que compartió el maestro Valdivia de eventos históricos, sobre todo. Ellos tienen, me parece, hasta 2006, si no me equivoco, y esa fue la información que alcanzó a compartir el maestro Valdivia con ellos. Después hubo ahí unos desacuerdos y ya no se compartió, que estaba trabajando, digamos, la información más reciente, más actual, que el maestro Valdivia siguió trabajando, y es la que ahora estamos complementando, esta base de datos, que es la que estamos intentando de alguna manera compartir en la página, ¿no?, de georriesgos. Entonces sí difiere un poco, tanto en los puntos como en el número de puntos, las ubicaciones y la información que dan, porque al final de cuentas ellos, su base de datos la trabajan a partir de información de Protección Civil y bomberos, que desafortunadamente no siempre informan de todos los eventos de inundación, quiero decir, y informan de los más destacados, por decirlo así. Y también sucede otra cuestión, Agustín, que se informa, por ejemplo, en los medios de comunicación, se informa de los eventos que pasan en las partes, digamos, de la zona urbana consolidada, pero a veces pasan eventos de inundación en la periferia, en las zonas nuevas,
que a veces no se alcanzan a cubrir, ¿no? Otra cuestión es que, como sabemos, los eventos de inundación se presentan principalmente por las horas de la noche ya. Entonces hay veces que ni siquiera se alcanzan a compartir videos, por ejemplo, en redes sociales, o las fotografías, pues obviamente en la noche pues no tienen la misma claridad que algún evento durante el día, ¿no? Entonces hay varias cuestiones de estas, que es lo que no se comparte en el caso de protección civil, no se comparten, por decirlo así, completamente, y nosotros tratamos de enfocarnos en que sea lo más completo de todos los eventos de inundación, ¿no? Es la diferencia de la base de datos que se está trabajando con el maestro Valdivia y con la empresa Geocitter, que es la que está trabajando de la mano con él. ¿Y cómo subsanan que algunos eventos no se publicitan? Por ejemplo, la fuente puede ser la prensa, la institucional, pero ¿qué otro tipo de fuentes puede haber para cosas que ocurran en la noche o que ocurran tantas que nomás se reporten algunas en la prensa, por ejemplo? Sí, lo que estamos buscando y que yo le había propuesto, por ejemplo, al maestro Valdivia es, como por ejemplo, Tráfico ZMG son los que, digamos que comparten la mayor cantidad, ¿no?, de eventos, porque después, si buscamos en notas de prensa de periódicos o de algunos canales de televisión que tienen sus páginas en Facebook también, pues comparten algunos. Yo le decía que la manera de hacerlo de Tráfico ZMG, que es a partir de, digamos, colaboración con la misma ciudadanía, ¿no? Ahí lo reportan y estamos trabajando en esto porque le digo que lo importante es algo que no tiene Protección Civil, es informar en tiempo real. O sea, ellos te informan porque ahora se están dando mucha publicidad de que, oh, sí, si quieren informarse de los puntos que se inundaron, no que se están inundando en el momento, pues sí, chequen en nuestras páginas. Y bueno, a la ciudadanía no le sirve de nada ver al día siguiente en la mañana el reporte de que se inundó Plaza del Sol, se inundó 8 de julio y Washington, ¿no? Que son de los más recurrentes. La ciudadanía lo que necesita es en el momento, porque luego también tienen le llaman su sistema de alerta temprana, que pantalla, sobre todo en la zona esta de Plaza del Sol, ahí en López Mateos, pero que al final de cuentas, pues los automovilistas no siempre ponen atención en todas las cuestiones, ¿no? Como estas. O sea, se deberían de instalar unos sistemas de alerta temprana que ya en su momento hay otro investigador también del Departamento de Geografía que fue mi profesor, el geógrafo García Becerra, se apellida Enrique García Becerra, que ya propuso un sistema de alertas tempranas y este tendría que ser, digamos, lo más completo, ¿no? Porque si tú pones anuncios solamente, a lo mejor el automovilista no se percata en el momento, pero si en cambio tú pones plumas como en los cruces del tren ligero, evidentemente que no van a poder pasar, ¿no? Porque luego después también los mismos de bomberos llegan ya que está inundado y pues a veces ya llegan y ya hay 2 o 3 coches, siempre salen en las notas de prensa, ¿no? 2 o 3 coches ya varados allí, sin importar el lugar que sea, ¿no? Te mencioné yo ahorita un par, pero hay muchísimos, sobre todo los pasos a desniveles son los que se ven más afectados, además de las zonas bajas. Entonces, a lo que voy respondiendo a esta pregunta de cómo queremos hacer esta dinámica, pues sí es por medio ahora sí de la participación de la ciudadanía, ¿no? Que nos estén informando nosotros y evidentemente vamos a tener que filtrar esa información y vamos a tener que estar pendiente al momento de que están aconteciendo la precipitación, porque también parte de la información que presenta Protección Civil es la precipitación. Sin embargo, un ciudadano de a pie no va a entender, si tú le dices llovieron 20 milímetros de lluvia, claro, no va a entender la diferencia con 5 milímetros de lluvia o con 50, solamente va a decir, oh, bueno, llovió mucho, pero ¿qué tanto influyó en la zona donde yo me voy a mover a desplazar? Considera que el PIMI son soluciones de ingeniería, no sigue una lógica de cómo funciona la cuenca. Se necesita establecer sistemas urbanos de drenaje sostenible, infiltrar, conducir, retener y desalojar. El PIMI, lo que se basó en atender fueron los puntos, digamos, los más graves, ¿no? De inundación, porque ya se elaboraron miles y miles de mapas de riesgos de inundación, y todos coincidían en estos puntos. Te hablo del DEAN, te hablo de Plaza del Sol, del río Atemajac, del canal de allá de Patria. Son los principales, ¿no? Y ahí es donde se enfocaron a hacer obras grandes.
pero el problema de todo esto, o más bien el por qué no funcionan este tipo de obras, es que son obras, como las han llamado ya, son obras ingenieriles, son soluciones ingenieriles. ¿Qué es lo que hacen? Solamente se dedican a hacer tubos, no siguen una lógica del funcionamiento de la cuenca, que pues eso ya también se ha hablado muchas veces, ¿no? Porque dicen, oye, ¿y entonces qué solución? ¿Qué solución? Pues la solución no tiene que ser solamente poner tubos, porque con el tubo lo que se hace es que se trasvasa el problema. O sea, si tienes tú aquí una cuenca y tienes la cuenca vecina, entonces si se inundaba aquí en esta cuenca, pones tubos y le mandas la inundación a esta otra cuenca. Entonces no solucionas el problema, lo mandas, lo trasladas a otra cuenca. Es y igual es que con los pasos a desnivel, mandas el embotellamiento al siguiente semáforo. Exactamente, Sí. efectivamente. Sí, es el efecto, ¿no? de este intento de solución, pues a medias, porque se soluciona ya, digamos, en la última parte, no se soluciona desde el origen del problema, que son las partes altas de la cuenca y que desafortunadamente no son donde se interviene ya en las partes bajas, en las que ya se da la acumulación de agua de lluvia. Suponiendo que tuvieran los recursos para aplicar todo lo que dice el PIMI, ¿habría una solución de fondo haciendo todo lo que plantea el PIMI, o el PIMI no es la respuesta adecuada o suficiente, independientemente de lo caro que es hacerlo? No, como te digo, el PIMI no soluciona el problema de raíz. Mira, antes del PIMI, el PIMI digamos que ya es una versión compacta del PROMIAP. Sí. PROMIAP, pues bueno, se concibió por allá del 2006, 2007. Yo tuve la oportunidad de platicar con el ingeniero Fernando Rueda, que concibió la idea total del PROMIAP, y ya me platicó cómo tenía él previsto, ¿no? Sí tenían, digamos, una idea más de, por ejemplo, obras de retención, como la que se pretende hacer o la que se está haciendo ahorita en San Rafael, que son parte de la solución, porque sí es un poco distinto. Y él pretendía hacerlo, pero en las partes altas. Desde las partes altas, implementar obras que estuvieran reteniendo esa agua y ponerla en partes subterráneas, como idéntica a la manera que lo están haciendo en San Rafael, ¿no? Eso sí es un principio básico de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que les llaman, los llamados SUDS, ¿no? Los llamados SUDS no son más que una imitación del funcionamiento natural de la cuenca. O sea, son 4 funciones básicas, que es infiltración, es conducción, retención y desalojo. Entonces, el PIMI, lo único que sigue de estas 4 es el desalojo. Lo que intenta es un desalojo rápido de las aguas acumuladas en las partes bajas. El gran tema es recuperar el ciclo del agua, y los programas gubernamentales ni siquiera se lo plantean. Leonel Gutiérrez muestra ejemplos de tecnologías ya habilitadas en otros países como contraste del manejo de restauración. También destaca las áreas de oportunidad que tiene un sistema tan mal gestionado como el Metropolitano de Guadalajara. No estoy de acuerdo con esto de que sea falta de dinero. Pareciera falta de inteligencia, ¿no? Pero, o sea, tampoco creo que haya carencia de eso. Tal vez la no voluntad... se quieren tocar los intereses inmobiliarios, en todo caso. Efectivamente. Es que mira, de verdad, vuelvo a decir lo de la inteligencia, porque puedes resolver esos mismos, o sea, si ya sabemos que el gran negocio de ahorita es la cuestión inmobiliaria, pero se pueden resolver estos nuevos desarrollos habitacionales de una manera que no afecten tanto al ciclo del agua, que es lo que se afecta principalmente. Se rompe o se interrumpe o se modifica este ciclo del agua, y hay maneras de poderlo evitar, ¿no? O sea, hay muchas maneras, pero sí falta esto, ¿no? Un poquito más de visión, sobre todo. Digamos que deben entender que el modo de resolver el problema de las inundaciones es recuperar el ciclo del agua, y no lo están entendiendo así. Es el punto fundamental, recuperar el ciclo del agua, ¿no? Pero como te digo, para recuperar el ciclo del agua también tenemos que ver todos estos elementos.
Unos mapas por allí que el mismo CIAPA los compartió de todos estos arroyos y ríos que estaban al interior de la ciudad. O sea, todos estos, si tú te pones a ver qué pasó con ellos, a los que les fue mejor, hay partes, hay reminencias de estos ríos y arroyos que terminaron siendo parques, algunos otros, pues, calles, o el caso muy específico de López Mateos, que López Mateos lo que hace es que corta la bajada no de uno, sino de varios ríos, o sea, el Arenal, el Chicalote, que descienden desde el Coli, desde allá se originaban, iban a dar al río San Juan de Dios. Entonces, López Mateos lo que hace es que corta esta circulación y López Mateos, en su momento, cuando hicieron esta ampliación por la zona de Plaza del Sol, hicieron una especie de terraplén, o sea, levantaron el nivel de la calle y entonces esto generó el efecto de presa, ¿no? O sea, es un apresamiento de toda el agua que discurre desde el Cerro del Coli hacia esta zona. Por eso tenemos inundaciones en Plaza del Sol, en la zona de la Expo. Es pura agua que tendría que correr directamente al San Juan de Dios y de allí directo a la barranca y al río Santiago. Entonces, es esa lógica básica de funcionamiento del ciclo del agua que no se respeta y que no estamos tratando de restaurar, porque también, o sea, ya sabemos que, bueno, ya se eliminaron todos estos elementos. Ahora, antes de restaurar, cómo los sustituimos, ¿no? Y justamente es el principio de los SUDS, de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Es, digámoslo de alguna manera, como una prótesis, ¿no? Como un principio de restauración. ¿Por qué? Porque estos elementos que son los que conducen son los que sustituirían a estos mismos ríos. Se pueden poner me ha tocado a mí, por ejemplo, ver en las banquetas amplias que se ponen son zanjas. O sea, ¿cuánto puede salir, por ejemplo, no sé, una zanja? ¿Cuánto te sale ponerla si comparas con una tubería? O sea, ¿qué porcentaje es mínimo? Por eso te digo, la verdad no es cuestión de presupuesto. Eso también es quererse lavar las manos. Entonces, digamos, hablando del ejemplo que pones de López Mateos, de Plaza del Sol y Expo, la solución sería intervenir toda la parte alta con este tipo de zanjas para que no llegue tanta agua a la parte media, que es donde está justamente el efecto de represamiento. ¿Es Sí, correcto? efectivamente. Es que, como te Esta mencionaba, zanja genera infiltración, supongo yo. es que exactamente son las dos funciones que son infiltración y conducción a la vez. O sea, de acuerdo a las características del suelo que se tengan o también del material que se ponga, ¿no? Porque no todo el suelo es absorbente, estamos de acuerdo, no toda Guadalajara es absorbente, aunque gran parte sí lo es. Entonces habría que ver, de entrada se tienen que hacer estudios y esos son los que son a lo mejor, digamos, lo más costoso que podría salir. Pero no en comparación con el costo de las obras que están haciendo. Sí, porque las obras son lo más caro, ¿no? Al final de cuentas. Pero estamos hablando de que si se hace un análisis serio de cómo funcionaba en un principio toda esta red hidrológica original de Guadalajara y se trata de sustituir con estos elementos, se pueden encontrar, hay muchos espacios en donde se pueden intervenir. O sea, te pongo un ejemplo en la Avenida de la Paz, que es muy cerca de donde corría el río del Arenal. No es exactamente en La Paz, sino a un lado. Nos damos cuenta, ves ahora que abrieron el Museo del Puente de las Damas. Si te fijas, está un poco más hacia el lado de Mexicalcingo, de la zona de donde está el templo y todo. No está exactamente debajo de La Paz, porque era donde pasaba. Entonces, si se interviniera, por ejemplo, estas banquetas tan amplias que se tienen en La Paz, desde ahí se puede ir tanto conduciendo como infiltrando y reteniendo. Me ha tocado ver, por ejemplo, en Países Bajos, que tienen las ciudades este principio, porque pues, bueno, ellos están debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces cualquier cuestión con esto del agua la cuidan mucho. Ellos tienen zonas así de retención, como una especie de zanja, pero circular. O sea, que es a donde llegan todas estas zanjas lineales, digamos, al final de la calle, en la banqueta, pues,
tienen esta zona donde retienen el agua. Ahora, en cuanto se llena ya esta zona, pues, empieza a correr por el otro canalito que lleva a otra, hasta que llega a un estanque. Y de ahí del estanque, pues ya es donde se infiltra, ¿no? Ahí en Guadalajara, pues deberíamos de tener un estanque en lo que es la zona del Deán. Pero bueno, ¿qué pasa? Sí, adelante. Que pues se hizo la intervención. Ves que parte del PIMI se hizo la ampliación. Aquí la cuestión es que se están mezclando aguas sucias con el agua de lluvia. Y esa también no entiende uno la lógica, ¿no? ¿Por qué ese afán de no separar? Es otra de las cuestiones. Cuando yo hablo de restauración de la cuenca, me dicen, oye, pero ¿y qué vas a hacer con las aguas sucias? Es que ya hay colectores grandes. O sea, si hablando con el caso concreto del río San Juan de Dios, ya está el colector. Entonces, se podría poner un colector a un lado, pero separándolo. ¿Por qué? Porque para las aguas residuales no son en cantidad, no son tanto a comparación de las aguas de lluvia que pueden caer en una tormenta de media hora, ¿no? Para eso son esos colectores, para las aguas de lluvia principalmente. Porque con una tubería muy pequeña tendríamos sin broncas para toda esta agua residual de las viviendas y fábricas, etcétera, ¿no? Porque ellos dicen que costaría un dineral hacer la separación. Estamos pensando más bien que debemos entonces hacer tuberías para residuos alternas y que los colectores funcionen simplemente para desalojo de agua pluvial. Como principio para restauración de la cuenca, sí, porque ese colector que funciona para las aguas pluviales se tendría que restaurar el río, ¿no? En este caso el colector San Juan de Dios, pues sí, es que era una cloaca, le llamaban así el río San Juan de Dios, porque pues sí, obviamente que ahí llegaban las aguas residuales, pero si tú las mandas por otro tubo, por otro colector, y ahí lo dejas y restauras el río, ya hay ejemplos que se han utilizado muchísimas veces, como un río en Corea del Sur, que se llama el Cheonggyecheon, es el caso más reconocido, ¿no? A nivel internacional, y se puede hacer en Guadalajara, pero es falta de voluntad política, es falta de ganas de querer hacer bien las cosas, porque mira, ahorita mencionaste que las autoridades luego sí se lavan las manos porque dicen, ay, es que cuesta caro. A ver, si hacemos un análisis costo-beneficio, ¿qué nos cuesta más caro? ¿Hacer esas obras o el daño que generan, los costos que generan, ¿no? Por ejemplo, en 2010 creo que fue que el ingeniero Rueda hizo unos cálculos de cuánto nos costaba por año las inundaciones. Creo que estaban alrededor, si no mal recuerdo, creo que él mencionaba que en 2015 ya se tenían contemplado 900 millones. O sea, 900 millones es más que lo que se invirtió en la primera etapa del PIMI. O sea, son 900 millones por cada temporal. El PIMI se invirtieron 800 millones. Sí, no, pero digo, yo aquí abonaría, me parece que esta lógica de gobiernos de 3 o 6 años no abona porque no tenemos todavía una concepción de la gran planeación de largo plazo. Tal vez en un momento pensado a 3 años o 6 años sea mucho dinero, pero si lo pensamos a 12, a 18, a 24, como seguramente hizo Seúl, podríamos vernos de aquí, por ejemplo, al aniversario 500 de la ciudad dentro de, pues ya estamos a 19 años, con muchas de estas cosas, pero pensado a largo plazo también. No sabemos pensar en el largo plazo, ¿no? Sí, por supuesto que esto tiene mucho que ver. Y esto yo de los 500 años, imagínate, sería el ideal, ¿no? Que ya estuviera restaurado. Imagínate viendo el río San Juan de Dios en temporal de lluvia, ya cuando se cumplan, que los 500 años se cumplan antes del temporal de lluvia, sea en febrero, sea en el estiaje, pero de todas maneras, hay otra parte, que son los manantiales, que también alimentaban estos ríos, porque muchos se bloquearon, se taponearon, y hay casos en los que sigue corriendo el agua de los manantiales y la mandan al drenaje, así, literal, al drenaje. Yo te puedo poner varios ejemplos. Hay un manantial en el mercado de Mexicalcingo, en el estacionamiento, en el segundo nivel hacia abajo, subterráneo.
Al agua solamente corriendo llena unos tanques y ahí lo utilizan las personas que se dedican a lavar coches, ¿no? Digo, al menos se utiliza. Pero bueno, sabemos que el agua se podrá utilizar para otras cosas. Esa agua además tiene mejores características que la que nos llega, por ejemplo, de Chapala. Hay otro ejemplo en el Cerro del Cuatro, en la calle Reyes Heroles, y a unos 200 metros de la avenida 8 de Julio, que también, o sea, allí la ves. En su momento te voy a compartir unas fotos que yo tomé. O sea, el agua la utilizan también para lavar coches, pero sigue corriendo. Es tanta el agua que corre que le hicieron un caminito para que llegue a una alcantarilla que está ahí como a 10 metros de donde está la retención del agua de este nacimiento, ¿no? Y se va al drenaje y es agua limpia. O sea, y te estoy poniendo nada más, en este caso, dos ejemplos, ¿no? Imagínate todos los manantiales que debe de haber, tanto los taponeados. Me vino a la mente el que está por allá por Circunvalación y Federalismo, ¿no? Que también ahí hicieron un fraccionamiento, sigue saliendo agua de buena calidad. Es la que provocó la inundación por ahí de 2019 en la estación del tren ligero. El veredicto es claro. Las grandes obras de la primera y hasta ahora única etapa del PIMI, del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, no ha aportado mejora ostensible a las zonas que se inundan, pese a una inversión de 800 millones de pesos. Si bien el CIAPA justificó priorizar esas obras con base en el agua que allí se acumula, han llegado a tener 1.5 metros de lluvia en un solo evento, no ha aportado elementos objetivos ni datos duros que permitan apreciar menores niveles, lo que de por sí es complejo porque depende de cada temporal. En 2023, las lluvias han causado inundaciones en zonas como Plaza del Sol o El Deán, dos de las que fueron intervenidas en la primera fase del PIMI. Desde 2017, año en que arrancó el PIMI, el organismo ha señalado que todas las obras no funcionarán sino como mitigación, lo que para los expertos equivale a curarse en salud. Las intervenciones del PIMI, como se ha referido, incluyeron el arroyo Temajac, donde hubo obras desde la zona en que brotan los manantiales en Los Colomos hasta la parte baja, previo a su unión con el río San Juan de Dios. Consideró un desasolve de la presa de Soquipan, contigua al Parque Ávila Camacho, el ensanchamiento aguas abajo del cruce del arroyo, con calzada del Federalismo y trabajos de retención a la altura de Plaza Patria, pero ello no evitó una gran inundación en 2019. En 2021, además, la avenida quedó anegada y afectó a decenas de vehículos. En la cuenca del Chicalote, tributaria del San Juan de Dios, obras desarrolladas deberían mitigar inundaciones en el Coli, las Alamedas y Paseos del Sol, y hacia las avenidas López Mateos y Mariano Otero. El proyecto buscó una mayor área de captación al canal de Santa Catalina. Los colectores descargan a las cámaras del canal, donde se regulan los volúmenes pluviales que se capten para mitigar los problemas de inundaciones que se presentan en la parte baja de la cuenca. Pero eso no fue obstáculo para que Plaza del Sol se siga inundando. La última vez, el viernes 14 de julio de 2023. Más cerca del centro, en esa misma cuenca, se hizo una segunda obra: completar infraestructura para los colectores de la zona de los Arcos del Milenio, un sitio de inundaciones frecuentes. Ahí se hizo un colector de 1 metro con 52 centímetros y una longitud de 350 metros, la construcción de bocas de tormenta y la instalación de una especie de válvula para evitar la salida del flujo que, a presión, trabaja el colector Mariano Otero. Pero los anegamientos continúan en ese punto. El tercer grupo lo forma el colector Aviación, en la cuenca del Río Blanco, que drena al norte de la metrópolis en Zapopan. Es un depósito pluvial que regula escurrimientos producidos dentro de esta zona e incluye un colector de desfogue. La cuarta intervención fue en la zona del Deán, donde se amplió el vaso regulador para el incremento de la capacidad de regulación. Pasó de 311,000 metros cúbicos a 369,000 metros cúbicos, incluida la construcción de colectores pluviales de entrada y salida, así como las obras complementarias para su entronque. Sin embargo, este año 2023 y en 2021, la zona se ha inundado y decenas de casas han resultado afectadas. La quinta es la zona del Parque San Rafael, al oriente de Guadalajara, en la cuenca de San Andrés. Fue la construcción de un sistema de retención de aguas pluviales mediante la construcción de un depósito subterráneo y un total de 2,167 metros de colectores de entrada y salida. Apenas fue entregada en el mes de julio, pero en 2 eventos de este temporal, los vecinos ya vieron una lámina de lluvia que no solía registrarse en la zona. Tal vez estas obras hubieran tenido sentido si se hubiera entendido la importancia de manejar la cuenca alta y media con obras de recarga y retención que bajara el flujo de la zona baja, que evidentemente queda rebasada aunque se ensanchen los espacios para el agua. Leonel Gutiérrez señala que por ese camino se va a una solución imposible, pero al CIAPA le pareció demasiado caro un rescate de verdad integral.
ya lo han dicho muchos investigadores, ¿eh? Tampoco estamos descubriendo el hilo negro, o sea, se viene hablando de esto de años. Se tiene que retener, primero infiltrar, permitir la infiltración en las partes altas de la cuenca. ¿Qué está pasando? Ahora se está urbanizando las partes altas de la cuenca. Entonces, estamos generando que esa agua que antes se infiltraba, pues ahora corre por las calles. O sea, las calles ahora funcionan prácticamente como canales, ¿no? Y luego se eliminan elementos naturales, arroyos, barrancos, entre otros, y esto no permite que el agua se infiltre y empieza a correr más rápido de las partes altas a las bajas. Entonces, desde ahí, desde la infiltración, enseguida es esta conducción que te hablaba, ¿no? Porque la conducción sucede de manera automática por las calles, pero las calles no fueron concebidas para conducir el agua de lluvia, o sea, fueron concebidas con un principio de, ok, vamos a hacer aquí para que por aquí entren los coches, para que aquí se traslade la gente, ¿no? No son pensadas de manera integral, esta es la cuestión. Y entonces en sí, de manera concreta, es el enfoque que se le ha dado a estas políticas públicas lo que parece haber sido el error y el causante de que no sean la solución para las inundaciones. Y mientras siga planeándose así, pues no lo vamos a tener, ¿no? Una solución pronta para el problema de inundaciones. Se va a seguir gastando. Que si consiguen más dinero para hacer otra etapa de PIMI, en realidad vamos a estar siempre atrás de la solución. Efectivamente. Y sí, porque no se puede llegar a la solución porque no se sigue una lógica del funcionamiento de cuenca. Es la base de todo el problema. Desde el planteamiento está mal enfocado. Como te digo, el PROMIAP tenía un poco más de elementos, digamos, fundamentados, ¿no? Pero desafortunadamente, platicando con el ingeniero Rueda, me comentaba que a CIAPA le pareció demasiado dinero lo que habían presupuestado. O sea, estamos hablando de que el PIMI se invirtieron en 2017, que fue ya, se empezaron las obras, fueron 800 millones. Y cuando el ingeniero Rueda estaba sacando un presupuesto para el PROMIAP completo, estábamos hablando de 2,000 millones de pesos, o sea, en 2006. Estamos hablando de que era prácticamente 3 veces el presupuesto que al final se aprobó solamente en 2017, ¿no? Que además está reconocido que es solamente una etapa, porque completitos sí son varios miles de millones de pesos. Sí, como dices tú, es la primera etapa, ¿no? Que se concluyó por ahí de 2018 y hasta ahí fue que ejercieron los 800 millones. Ahora pues están buscando para la segunda etapa y va a ser lo mismo, ¿no? Es obra de poner colectores, tubería y no buscan infiltrar, no buscan una correcta conducción. Y al final de cuentas, hasta se lavan las manos diciendo, no, es que la población no ayuda porque tiran mucha basura. Y sí, obviamente que esto de la basura es algo que a mí no me agrada tanto que lo mencionen, porque sí, evidentemente que abona al problema, pero no es una de las causas principales siquiera, Bueno, ¿eh? O sea, es desde un mal no se diseño. pueden lavar las manos con la basura. Efectivamente, o sea, si estamos hablando de un mal diseño del drenaje, porque no tendría por qué la basura obstruir. Digo, hay casos extremos y creo que te ha tocado ver tanto como a mí de que a veces hasta sillones o muebles ya tiran, eso sí, evidentemente eso sí es muy grave, pero basura, o sea, si hablamos de que para resolver el problema se tendría que restaurar la cuenca y hablar de restaurar de cuenca es recuperar los ríos y arroyos, esa basura, digamos, si existiera, pero si existieran los arroyos, por ahí correría sin problema, ¿no? O sea, tenemos un gran barranco al norte de la ciudad, que allí es a donde discurren al final de cuentas la mayor parte de las aguas, ¿no? Tendrían que correr por el río San Juan de Dios y llegar hasta el río Santiago, bajar por ahí por la barranca. Entonces, es de las causas por las que me empezó a llamar la atención la cuestión de las inundaciones. Decía, ¿por qué si tenemos este gran cañón acá de 500 metros de profundidad, por qué no podemos mandar todo el agua para allá, no? Pues sí, pasa que se va bloqueando en los diferentes puntos por diferentes cuestiones, pero casi siempre coinciden
la urbanización sin pensar en el funcionamiento de la cuenca, el mismo bloqueo de ríos, la desaparición de los mismos, el relleno de barrancas como la Barranca de Belén, ahí la zona de la Normal, por poner un ejemplo, ¿no? La urbanización en zonas con pendientes muy escarpadas, como el caso del parteaguas de la cuenca de San Juan de Dios o de la gran cuenca de Atemajac en el sur, que es la zona del Cerro del Cuatro, el Cerro de Santa María, el Cerro del Tesoro. Toda esa zona que jamás debió de haber sido urbanizada, porque de hecho ya se planteaba desde finales de los 70s que esa zona fuera respetada, porque es zona de infiltración. Desafortunadamente no se cumplió, y ya para el 81, 82 que se realizó el plan de ordenamiento de la zona conurbada de Guadalajara, pues ya manejaban algunas de esas zonas como áreas de reserva urbana, ¿no? Y pues de ahí está el error. No se buscó en ningún momento la recuperación de estos elementos naturales, como los arroyos, que también por allí, por ejemplo, entre el cerro de Santa María y el cerro del Cuatro bajaba el río Santa María, el arroyo Santa María. Y pues este fue sustituido prácticamente por la avenida 8 de Julio. Entonces ahora por allí baja, y si te fijas en la parte más baja de allí, que es la altura de López de Legazpi y 8 de Julio, ahí tenemos una zona de inundación recurrente de cada año en la zona de Lomas de Polanco. La clave es que el poder económico, que es legítimo pero debe ser regulado por el Estado, no cuenta sino con incentivos y pasividad de la autoridad para mantener un modelo de negocios que maximiza el impacto sobre el suelo y las cuencas bajas. Bajo esa lógica, no es extraño que se inviertan millones y con el paso del tiempo los puntos de inundación sean más, cada vez más lejos de la ciudad resiliente que los gobiernos locales pretenden edificar. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.